En este video veremos una comparativa entre tres enfermedades que tienen cosas en común, pero también diferencias muy importantes: la polimiositis, la polimialgia y la fibromialgia. Estas tres enfermedades se estudian juntas y se aprenden a separarlas porque comparten algunos síntomas muy llamativos, como el dolor muscular, la debilidad en todo el cuerpo y la rigidez en las articulaciones. Por otro lado, es importante diferenciarlas porque tienen tanto una fisiopatología distinta como un pronóstico y sobre todo un tratamiento distinto, y es fundamental conocer esto para poder tratar adecuadamente a estos pacientes. Entonces, veamos en esta tabla las diferencias entre la polimiositis, la polimialgia reumática y la fibromialgia. Empecemos hablando de la edad, porque es un dato muy importante para hacer un primer acercamiento a la enfermedad. La polimiositis es una enfermedad que suele afectar a menores de 50 años en general, es decir, a gente adulta pero no tan anciana, y a veces hasta a niños, sobre todo cuando se presenta como una dermatomiositis. En cambio, la polimialgia reumática suele afectar sobre todo a personas por encima de los 50 años y sobre todo por encima de los 70 años, es decir, su incidencia aumenta según la edad del paciente. La fibromialgia se encuentra en un estado intermedio, ya que suele afectar a mujeres en etapa media de la vida, es decir, entre los 30 a 50 años, jóvenes y en una edad muy productiva. Respecto al sexo, tenemos que, si bien en todos estos cuadros, como en la mayoría de los cuadros reumatológicos, la afectación es mayor en mujeres que en varones, esto es especialmente marcado en la fibromialgia, ya que es prácticamente exclusiva de mujeres. Respecto a su incidencia o su frecuencia, tenemos que la polimiositis sería de estas tres la menos frecuente, mientras que la polimialgia tendría una incidencia intermedia entre ambas, y de estas tres la más frecuente sería la fibromialgia, con una incidencia que además va en aumento con el pasar de los años. Sobre la clínica que diferencia cada cuadro, tenemos que la polimiositis se caracteriza por tener una pérdida de fuerza a nivel proximal de los miembros y además bastante dolor, aunque a veces puede no estar presente este último síntoma. Pero por otro lado, la polimialgia reumática se caracteriza sobre todo por el dolor articular muy intenso y también una debilidad y una rigidez provocadas justamente por este dolor que hace que el paciente ni siquiera quiera moverse. La fibromialgia tiene un dolor generalizado en todo el cuerpo y sobre todo en determinados puntos gatillo, en lo que se denomina totalgia mecánica. Es un dolor muy fuerte e invalidante también, y no olvidemos que además se produce en mujeres jóvenes en periodos muy productivos de la vida. Respecto a otras afectaciones asociadas, tenemos que la polimiositis puede asociar afectación de piel en lo que se denomina dermatomiositis, o también de pulmón en forma de enfermedad intersticial, como muchas otras enfermedades reumáticas. Por otro lado, la polimialgia reumática tiene como gran asociación a la arteritis de células gigantes, y este detalle es muy importante porque esta vasculitis afecta a adultos mayores, puede pasar desapercibida
y si no es tratada de forma adecuada puede llegar a ser mortal. Aproximadamente 1 de cada 10 pacientes con polimialgia tendrá arteritis de células gigantes, aunque visto de otra perspectiva, del total de pacientes con arteritis de células gigantes, prácticamente la mitad tendrá polimialgia reumática, por lo que habrá que estar atentos a los síntomas de una de estas enfermedades cuando diagnostiquemos a la otra. Por último, respecto a la fibromialgia, los síntomas que suele asociar son insomnio, ansiedad y otros síntomas similares, que como vemos son un poco más de la esfera psicológica. Ahora pasemos al laboratorio. Si medimos la BSG, que es un reactante de fase aguda, veremos que estará aumentado en las enfermedades inflamatorias, que son tanto la polimiositis, como su propio nombre lo dice, como la polimialgia reumática. En cambio, en la fibromialgia no habrá elevación de la BSG, ya que al parecer no hay un sustrato inflamatorio en su patogenia. Con la anemia, más de lo mismo, ya que en este caso, la anemia será de causa inflamatoria y por ello aparecerá en ambas enfermedades de sustrato inflamatorio, como son la polimiositis y la polimialgia reumática. En cambio, al igual que la BSG, estará ausente en la fibromialgia. Respecto a las enzimas musculares, la que eleva estas enzimas es la polimiositis, ya que como su propio nombre indica, habrá inflamación de los músculos y con ello necrosis del mismo. En cambio, en la polimialgia no está afectado el músculo sino la articulación, y en la fibromialgia tampoco hay inflamación muscular ni de hecho no hay inflamación de ningún tipo. Si medimos el ANA, que es un marcador de autoinmunidad, podríamos encontrar lo positivo en la polimiositis, pero no suele estar positivo ni en la polimialgia reumática ni en la fibromialgia. Si hacemos un electromiograma y una biopsia muscular, que son formas de investigar cómo está afectado el músculo, el que tendrá estos estudios afectados será la polimiositis, y en él veremos un patrón inflamatorio, ya que como vimos, es el único que cursa con inflamación y afectación muscular. En cambio, estos estudios estarán normales tanto en la polimialgia reumática como en la fibromialgia. Y por último, hablando del tratamiento, tenemos que en ambos cuadros inflamatorios el tratamiento base será con corticoides, estando en el caso de la polimiositis asociado a otros fármacos modificadores de la enfermedad que se usan para intentar sacar a los corticoides y no dejarlos mucho tiempo, y en el caso de la polimialgia reumática se asocia a corticoides pero en dosis relativamente bajas, de 20 miligramos al día o menos, y además va decreciendo con el tiempo. En cambio, en la fibromialgia no hay un tratamiento de elección, aunque se estudian muchas alternativas como algunos antiepilépticos o antidepresivos que al parecer podrían hacer que la sensación de dolor disminuya, ya que esta enfermedad se teoriza que tiene como sustrato fisiopatológico una afectación del umbral de dolor y por ello el paciente siente dolor aunque no haya datos laboratoriales de daño o inflamación del músculo o articulaciones. Y hasta acá el video comparativo entre la polimiositis, la polimialgia reumática y la fibromialgia. Espero que te guste y te haya servido. Si tenés alguna duda, no dudes en dejar un comentario
Y como siempre, nos vemos en el próximo video.